La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El centro de mi mundo fantástico era el cine. El epicentro de mi mundo fantástico, el núcleo de mi imaginación, era el cine. La misma técnica en blanco y negro era una representación de la certeza. Los argumentos eran predecibles y estáticamente morales. Los actores eran seguros. Gary Cooper era siempre un héroe. Edward Arnold, un villano siempre. Y Madeleine Carroll, Norma Shearer, Paulette Goddard y Carol Landis eran todas guapas, encantadoras y exquisitamente deseables. Entrar en un local de proyección era entrar a un universo tan seguro y tan creíble para mí como lo era una iglesia para un católico devoto. Los cimientos se estaban agrietando a nuestro alrededor en los años 30, pero la vieja Hollywood nos reafirmaba en las certezas por las que no pasa el tiempo, con todas las cuestiones desconcertantes, la sexualidad inquieta y las esencias indefinidas fuera de las pantallas. Lo que quedaba era un puré de la vida infinitamente suave. El cine era sobre todo un refugio de la parodia turbulenta de matrimonio en cuyo vértice vivíamos mi hermana y yo. Una revista, Movie Story, era el plano del refugio. No reproducía la película, pero sí daba una detallada lista de personajes. Resumía los argumentos bastante minuciosamente y lo más importante de todo, daba la duración exacta de cada película. Ahora esto puede parecer al oyente una pequeñez, pero para Bernard, con 12 años de edad y suspirando por un lugar oscuro y seguro en el que perderse, era un asunto crucial. Las películas de Errol Flynn solían ser largas, y recuerdo haber leído sobre una de ellas que duraba más de 2 horas. En aquellos días, lo normal era la doble sesión, lo que combinado con la inevitable película B que acompañaba a la de Flynn, me hacía contar con unas 3 horas fijas de arropamiento extático en mi butaca, sonriendo en la oscuridad. Iba solo al cine. Ni siquiera mi hermana podía acompañarme, salvo por decreto paterno. Me sentaba siempre en segunda o en tercera fila, la mejor para perderme en el mundo de la pantalla. Había un vacío abierto dentro de mí, que se llenaba una vez por semana con fantasía de claroscuro, imitaciones baratas de la vida y chucherías made in Taiwán. Las creencias eran del grosor de un barquillo. La fe brillaba por su ausencia. Hacía las cosas por deber. El deber era lo primero, con una autoridad paterna y un fárrago de obligación, orgullo y una ansiedad vital tan fuertes que, lleno de pánico como estaba, me llevaban a todo escape visible excepto al más evidente, la fe y la creencia. Esto se me había negado y ya no podía ni siquiera atisbarse. El centro de mi universo era mi padre. A estas alturas ya debe quedar inequívocamente claro para el oyente que el centro de mi universo era mi padre. Mi madre ya se había convertido para mí en un fantasma. Ya he hablado del hacha psicológica en la que crecí.
nada de una normativa moral consistente, nada de reglas éticas aplicables a una vida buena. Cierto, mi padre insistía en que fuera absolutamente honrado a la hora de tratar con él o con la sociedad, aunque no tenía reparo en mentir descaradamente a mi madre en relación a su actividad sexual extramarital e implícitamente me animaba a hacer lo mismo. La única vez que me pegó fue cuando me cogió a los 11 años en una mentirijilla estúpida referente a que le había prometido solemnemente no pararme a recoger a un amigo en el camino a la escuela de los domingos. Y por supuesto lo hice. Me descubrió infraganti, esperando a que mi amigo bajara las escaleras para ir a la escuela, y me dio una bofetada en la boca, proclamando mi mendacidad y advirtiéndome que nunca debía mentirle a él. Él mismo fue, hasta el final, un hombre profundamente confundido, frágil y llevado por las circunstancias, sin puntos de referencia en su vida. Acumulaba riqueza con avidez, pero nunca gastaba un céntimo más de lo estrictamente necesario. Veneraba el aprender y lo vivía, pero nunca se atrevió a escarbar por debajo de la superficie de datos y cifras en busca de los por qué sí y de los por qué no. Se consideraba un rebelde y un innovador, pero conservó toda su vida un mordaz temor a la autoridad. Siempre pagaba de más a Hacienda por miedo a que un día la inspección apareciera a la puerta de su casa para revisar sus cuentas. La mirada de un policía sobre él la convertía en gelatina, aunque no hubiera hecho nada malo abiertamente. No creía en Dios, pero sí en un poder superior. Toda su vida proclamó que no quería tener nada que ver con rituales primitivos como funerales, sino que quería ser cremado de la manera más eficaz y menos ceremonial posible. Pero su testamento disponía que fuera enterrado junto a su desventurada hija, a la que en vida había reducido a menos que una cifra. Yo, como su único e inmediato sucesor y superviviente, cumplí su deseo, aunque en un primer momento tras su muerte había gestionado la cremación que supuestamente había deseado, y que quedé de piedra cuando su nieta, la última hija de mi hermana, mostró un documento que certificaba que había comprado una tumba junto a la de mi hermana justo después de que ésta muriera, y había decidido ser enterrado junto a ella, a pesar de la fanfarronada de la cremación, eficacia y falta de ceremonia. Mi hermana estaba, si cabe, aún más dominada que yo por nuestro padre. Al caer completamente bajo su hechizo, Marion se había vuelto casi invisible. Repetía como un loro sus palabras y se envolvía en las frecuentes actitudes irracionales que él tenía. Había concebido un aborrecimiento casi psicológico por Franklin Roosevelt, y escuchar las palabras de odio que pronunciaba contra él saliendo de su boca inocente constituía una experiencia al principio ridícula, pero cada vez más patética. Se dio a mi padre su vida entera. Cuando le llegó el tiempo de casarse después de titularse en el College de Boston, mi padre seleccionó al futuro novio. Le halagó con promesas de ayuda económica. Era un dentista. Y por fin ultimó la boda. Nacieron 3 hijos de la unión, que duró hasta que Arnold, el marido y padre, declaró la independencia de mi padre en un domingo tormentoso de un fin de semana de Acción de Gracias. Tenía ya una próspera consulta dental, y mi padre decretó que ya era hora de disolver el matrimonio y que él cuidaría de Marion y de sus 3 hijos. Se divorció sumisamente de Arnold. Abandonó su grande y lujosa casa en Yonkers por un apartamento encajonado en una planta baja en Riverdale, y vivió a partir de entonces de la lamentable pequeña asignación que mi padre le pasaba cada mes con la ceremonia del rescate de un monarca. Con su salud mental destrozada, su salud física intacta pero en su mente confusa, con recelo hacia ella, sus hijos en rebelión, caída en manos de malas compañías y hundida en la vagancia, mi hermana se suicidó una mañana de un domingo soleado, con una sobredosis de un potente sedante.
Sus hijos la descubrieron esa mañana bastante temprano, con el cuerpo medio salido de la cama y el frasco de las píldoras vacío. Llamaron a mi padre, que se precipitó hacia el piso, lloró incontrolablemente durante 1 hora, y entonces, en claro desafío a la ley sobre esta materia, se presentó como su médico personal. Firmó su certificado de defunción haciendo constar ficticiamente una enfermedad de corazón y la hizo enterrar antes de 24 horas. El peso de otro suicidio de alguien próximo le resultaba claramente insoportable. Él tenía 84 años cuando ella murió, con 49, y durante el resto de su vida nunca habló de su muerte. Con solo mencionar su nombre, estallaba en un prolongado lamento gutural y entrecortado, un sonido tan aterrorizadoramente animal que podía provocar un estremecimiento de incredulidad en quien lo oyera. ¿Y yo? Yo he tenido 3 matrimonios fracasados y un hijo amargado y suspicaz, aunque sobresaliente en informática. La columna de fuego. Me declaran no apto para el servicio militar. Comencé estudios superiores en 1943. La Segunda Guerra Mundial estaba evolucionando en crescendo en los 2 frentes, y yo entré en el college con una sensación persistente de quedar excluido de ese drama. El campus de Cornell estaba plagado de estudiantes de las Fuerzas Armadas, y los jóvenes descamisados se sentían generalmente como parias, sobre todo si sufrían de algo que no suponía una discapacitación evidente. Mi compañero de habitación, Joe Nemeth, que había pasado la polio de niño y apenas podía ir de clase en clase cojeando, era inmune a lo que yo percibía como miradas acusatorias de los uniformados. Cómo anhelaba estar en el ejército, ser parte del Armagedón que tenía lugar por todo el globo. Cuando cumplí los 18 años, al comienzo de mi segundo año en Cornell, teníamos un programa acelerado, y a esas alturas ya había adquirido suficientes créditos para cualificarme como un junior. Me citaron para las pruebas físicas militares. Estaba emocionado ante la perspectiva de ser reclutado e informar cumplidamente a mi padre de que había recibido mi carta de saludos del tío Sam. No he conseguido saber todavía cómo lo hizo. ¿Conocí a alguien de mi oficina de reclutamiento local? Alegó que yo había sufrido alguna mítica enfermedad. De una u otra manera me examinaron, me declararon no apto para el servicio militar por defecto de vista y me concedieron una prórroga de 4ª para continuar mis estudios de medicina en Cornell. Tenía una moderada miopía. Arthur Sloan, un compañero de clase mío en la Columbia Grammar School, con el mismo defecto menor, fue reclutado tras acabar el bachillerato y murió en acción en Normandía. En los años posteriores, mi padre y yo nunca discutimos ese episodio. Yo sencillamente no quería saber la verdad. Creo que, en su insaciable deseo de verme convertido en médico y seguir sus pasos ilustres, transgredió una especie de indefinible criterio moral y quizás incluso legal. Habría sido insoportablemente comprometedor para ambos reabrir la herida. Basta con decir que entonces me dolió su interferencia, e incluso ahora me cuesta entender una infracción tan incontrolable en mi autonomía. Pero entonces, como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce, y yo, caritativamente creo, atribuyo este desbaratar mi deseo de ir a la guerra como la manifestación de un hombre profundamente apegado a su hijo único, decidido a ahorrar a su hijo la horrible realidad de la guerra, y más aún empeñado en meter a su hijo en el molde de médico que él mismo había codiciado tan indomablemente. Proseguí mis estudios en Cornell con medianos resultados. Una vez fui convocado al despacho del decano de Artes Liberales para explicar por qué había estado timando sistemáticamente a otro joven compañero de habitación en nuestra partida de póker nocturna. Yo nunca le hice trampas. Él se quejó a su madre de que estaba perdiendo toda su asignación en el juego
y la verdad es que era un jugador de póker desastroso. Yo seguía siendo independiente, nunca me unía a una fraternidad y tenía pocos amigos. Mi padre, creo yo, lo prefería así. Era lo mejor para concentrarme en los estudios y conseguir acceso rápido a la escuela de medicina. Los pocos amigos que tenía eran judíos de Nueva York, de ascendencia menos opulenta y en su mayor parte fuertemente inclinados por la izquierda radical, o sea, la joven Liga Comunista, entonces conocida como Juventud Americana por la Democracia. Sin haber perdido la inocencia en política, fui a algún mitin de ese grupo. Me aburrí tremendamente. Las alumnas que asistían a esos mítines eran invariablemente sosas, bigotudas y de tez morena como gitanas, y pronto abandoné cualquier interés incipiente que hubiera podido albergar en ese campo. Pero ese episodio transitorio y aparentemente inocente volvió para perseguirme durante la era McCarthy. Mi ingreso en la Universidad McGill. Mi padre tuvo la astucia de ganarse arteramente el favor de un tal F. Cyril James, el principal de la Universidad McGill a mediados de los 40. James era un inglés afable e inarrugable que podía ser interpretado mejor que nadie por el venerable C. Aubrey Smith, si se hiciera una película de su vida. Era también un bebedor de capacidad colosal, mientras que mi padre no tenía más experiencia con el alcohol que la de los vinos dulces y empalagosos de las diversas grandes fiestas judías. Cuando James visitaba Nueva York, mi padre lo llevaba a cenar e intentaba igualarse con él bebida tras bebida en el Yale Club. Inevitablemente, el taxi aparecía frente a nuestro piso de la calle 86 a las 8 de la tarde, y mi padre salía dando tumbos y vomitaba todo lo que tenía dentro en la calle. Había tenido otra charla de corazón a corazón con F. Cyril James. Estas charlas me iban a reportar una gran utilidad. Cuando llegó el momento de solicitar la admisión en la escuela de medicina, mi padre me orientó para que la solicitara solo en 2 instituciones, Harvard y McGill. Fui rechazado en Harvard. No lloré el rechazo de Harvard, pero cuando recibí una carta de no admisión de McGill, quedé verdaderamente boquiabierto. Mi padre me había asegurado que la admisión en la escuela de medicina de McGill era tan segura como las órbitas de los planetas. Le llamé por teléfono para darle la noticia en la mañana de un viernes a mitad de abril de 1945. Podía sentir el flujo de sangre corriendo por su cara al enterarse de la noticia. Hecho pestes por un momento, me prometió que yo estaría en McGill en septiembre y colgó bruscamente. 4 días más tarde recibí una nota de disculpa del Principal James diciendo que había habido un inexcusable error a nivel de secretaría en la oficina del decano de la escuela de medicina y por supuesto debía presentarme allí el 1 de septiembre de 1945. Muchos años después, mi padre me contó la consiguiente conversación con James ese día fatídico, riendo entrecortadamente cuando me dijo que él sabía el momento preciso para llamar al principal, gracias a un detallado conocimiento de los hábitos de bebida del hombre, y le había protestado de la palpable injusticia que se iba a cometer excluyendo a su hijo de entrar en medicina en McGill. James se sentó inmediatamente a redactar una nota al decano de la escuela de medicina y la envió al momento por mensajero a todos los que tenían que ver con el proceso de admisión, antes de que el dolor de cabeza le hubiera remitido la mañana siguiente. Ya estaba en la lista de los admitidos. Mi primer curso de medicina. Mi saga empieza verdaderamente aquí. Un día tórrido y húmedo de verano en Montreal, Canadá, el día en que me matriculé en mi primer curso de medicina. Entonces, la escuela de medicina estaba situada en Strathcona Hall,
Un castillo medieval con gruesos muros de piedra gris, amplios arcos que enmarcaban pesadas puertas y almenas cónicas en las esquinas del edificio. A lo largo de las paredes interiores había placas conmemorativas de varios destacados miembros de la facultad. Los nombres me eran muy familiares: Henry Lefleur, Sir William Osler, Walter Chipman. Eran los héroes de las historias de mi infancia y adolescencia. Mi padre me había saturado con la virtud, la sabiduría y la dedicación de esos hombres. La expectación me presionaba con fuerza atenazadora. ¿Cómo estar a la altura de sus magníficas gestas logradas frente a innombrables adversidades? Con todo, era un momento de solemnidad indescriptiblemente dulce. Vivía entonces en una cavernosa habitación alquilada en University Street, a 2 manzanas de la escuela de medicina. La patrona era una especie de obeso y neurótico tipo de mujer asilvestrada llamada Eva Long, que había perfeccionado de tal manera la capacidad de andar sin hacer ruido que habría hecho avergonzarse a toro sentado. Fisgaba por mi puerta a horas intempestivas, y entonces tocaba la puerta atrevidamente y anunciaba que era muy tarde para dar pasos por la habitación o tener encendidas las luces para estudiar o pasar el tiempo con compañeros de clase con los que repasaba la materia de exámenes. El alquiler era de $10 por semana, a pagar con un mes de antelación. Ese primer año desayunaba y cenaba en una pensión que estaba a la vuelta de la esquina desde mi habitación. La propietaria era una escocesa corpulenta de buen corazón, a quien le encantaba sentar a una docena de estudiantes de medicina en una mesa nobiliaria en mitad del comedor, e ir sacando grandes chuletones de buey, montañas de puré de patatas, pilas rebosantes de coles de Bruselas, porque les gustan tanto a los escoceses las coles de Bruselas. Su atracción principal era la comida del domingo. En vez de la cena ese día, que consistía en fuertes de sopa de cebolla, unas chuletas cortadas tan finamente que eran virtualmente traslúcidas y coles de Bruselas. Era un ambiente familiar, pero con una jerarquía claramente establecida. Los estudiantes más antiguos se sentaban a la cabecera de la mesa, los más jóvenes, por orden, en los lados. Siempre había suficiente para comer, pero la escocesa, como se llamaba, era un genio de la puntualidad. Y si uno llegaba 3 minutos tarde, las puertas se cerraban irrevocablemente para esa comida. Tenía que reservar $40 al mes para la pensión. Como mi padre me tenía con un presupuesto de $90 al mes, esto me dejaba con muy poco para gastar en lujos como cigarrillos y lo que mi padre denominaba incidentales. Fumaba un paquete diario en la escuela. El profesor de patología, Dr. Lyman Duff, fumaba 3 cajetillas diarias e incluso entonces en clase lanzaba diatribas contra los cigarrillos como causa del cáncer de pulmón. El pobre hombre murió de cáncer de pulmón no mucho después de mi graduación en 1949. No era exactamente una existencia digna de lúculo, pero comparada con el sufrimiento de mi padre era bastante tolerable. La memoria humana es un aparato benigno y fiable. Me acuerdo de mis clases de ese año con una claridad meridiana. Enseñaba anatomía un sabio irlandés, el doctor John Martin, que tenía siempre una venda negra en la cabeza. Me dijeron que la parte trasera de la venda era fusiforme. Escondía un agujero de bala en su cráneo que nunca se había molestado en arreglar. Se decía que había sido un extremista en sus años jóvenes y que le habían disparado en la cabeza los del Black and Tan, que ocupaban Irlanda en la época de los disturbios. Sea como fuera, era un excelente profesor, colorista, juguetón, puesto en la materia y sugerente. Havelhoff era el profesor de psicología, sardónico, agotado y no poco cruel. Su cabello rubio ondulado enmarcaba un rostro de niño mofletudo, pero escondía un ego despiadadamente insaciable. Aprendí comparativamente poco de este hombre. Mis compañeros le detestaban tanto como yo. El que brillaba con luz propia en ese año era el Dr. David Thompson, un tipo flaco y sonrosado, con cara de general inglés, bigote de los guardias y todo eso,
y con modales de un perfecto caballero. Enseñaba bioquímica de un modo tan ordenado, refinado y elegante que hasta hoy puedo acordarme del contenido de muchas de sus clases. Nunca me había gustado la química en Cornell, pero Thompson la hizo revivir en mí. Siempre tenía tiempo para preguntas después de clase, y hasta la pregunta más absurda la trataba con un respetuoso aplomo. Era quizás el miembro más respetado de la Escuela de Medicina de McGill, y merecidamente. Mi encuentro con el profesor Carl Stern. Sin embargo, hubo un profesor que me causó mayor impresión que cualquier otro, mucho mayor de la que comprendí por entonces. El profesor era un humilde llamado Carl Stern, un psiquiatra profundamente erudito que era en la galaxia profesional de McGill una estrella entre las estrellas. Había nacido con la llegada del siglo XX en una pequeña ciudad bávara cerca de la frontera con Bohemia, en una familia judía que parecía pertenecer a la franja conservadora, ni estrictamente ortodoxa ni reformista liberal. Dice el viejo chiste que los judíos reformistas son tan liberales que sus sinagogas se cierran en las fiestas judías. Stern se educó en Alemania, donde obtuvo su título en medicina. Siendo estudiante, se comprometió con la ortodoxia judía por un corto período. Observó escrupulosamente las normas dietéticas, estudió hebreo e incluso se ponía las filacterias en la oración de la mañana. Las filacterias son cajitas de cuero que contienen tiras de pergamino sobre las que están impresos algunos pasajes de los libros mosaicos del Éxodo. Los judíos ortodoxos se colocan esas cajitas en la cabeza y el brazo izquierdo todos los días, excepto en el Sabbat y las grandes fiestas, para recordar su deber sagrado de la oración como se establece en el Talmud Mishneh. Circula entre los judíos ortodoxos, en parte, es para mí herencia de mi padre, una historia que dice como sigue. En un hospital, un paciente gentil recibe como compañero de habitación a un judío ortodoxo que tiene una enfermedad no especificada. La primera mañana que están juntos, el judío ortodoxo empieza a ponerse la filacteria alrededor del brazo izquierdo silenciosamente. El gentil observa el proceso, eleva su mirada al cielo y dice: estos judíos, tan finos, solo lleva unas horas en el hospital y ya se está tomando la presión sanguínea. El retiro de Stern a la fortaleza religiosa no fue accidental. Aunque no había conseguido encontrar el confort que buscaba con tanta intensidad de los enrevesados y a veces enigmáticos laberintos de la fe judía, más tarde iba a buscar y a encontrar esa columna de fuego en otro lugar, a un mundo de distancia. Mi primer encuentro con Stern tuvo lugar en 1948, en mi cuarto año de medicina. Él era entonces el segundo de a bordo del Allen Memorial Institute, el hospital psiquiátrico universitario de McGill. Solo tenía por encima al doctor Ewan Cameron, un psiquiatra bondadoso pero bastante ampuloso, que había aprovechado la fama adquirida como miembro del panel de psiquiatras en los juicios de Nuremberg para convertirse en el catedrático y jefe del departamento de psiquiatría en McGill al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, todos los estudiantes sabíamos que, aunque Cameron era capaz y afable, Stern era la figura dominante del departamento, un gran profesor, un maestro fascinante y hasta elocuente en un idioma que no era el suyo, y un brillante polemista que soltaba ideas originales y audaces del modo más fidedigno. Nació en mí una especie de adoración del héroe épico por Stern. Cursó la psiquiatría con la diligencia de un erudito bíblico, y a su vez me correspondió la matrícula de honor en psiquiatría al acabar cuarto. Stern me insinuó incluso que una solicitud para la codiciada residencia en psiquiatría en Allen Memorial no sería mal vista. O sea, solo haznos saber que estás interesado, estúpido.
y te haremos un sitio especial en nuestro programa. Lamentablemente, decliné la oferta para decidirme seguir adelante con programas de residencia sobre obstetricia y ginecología. La columna de fuego de Stern. Usted como oyente se puede preguntar por qué me detengo tanto en Stern. Tenía un algo indefiniblemente sereno y equilibrado. Yo entonces no sabía que en 1943, tras años de contemplación, lectura y análisis, se había convertido al catolicismo. No publicó su libro hasta 1951, La columna de fuego. Ese año había un concurso en el Club del Libro Católico y también en el Club del Libro Tomás Moro. En él hizo lo que quizás solo unos pocos, Maimónides, Mendelssohn, Spinoza, habían hecho: reconciliar la verdad religiosa con la ciencia empírica aristotélica. En la última sección del libro, que tituló Carta a mi hermano, le explicaba a un judío observante que había sobrevivido al Holocausto, por qué se había convertido al catolicismo y cómo coexistían ciencia y religión. La Iglesia es inmutable en su enseñanza. Solo hay una verdad sobrenatural, del mismo modo que solo hay una verdad científica. Así como el dominio de la materia constituye la ley del progreso, y las cosas del espíritu es la ley de la conservación. Recuerdo cuando te enseñé la encíclica papal sobre los nazis. Quedaste bastante impresionado y dijiste: esto suena como si hubiera sido escrito en el siglo I. De eso precisamente se trata. En este documento extraordinario, él plantea la cuestión que me ha perseguido tantos años. Plantea el tema a su hermano de esta forma: ahora quizás dirás, ¿cómo puedes tú, como persona educada que eres? ¿O cómo puedes tú, como hombre con preparación científica? ¿O cómo puedes tú, con conocimiento de psicoanálisis? Parece que hay un gran número de preguntas de ¿cómo puedes tú? Para ser completamente sincero, ni siquiera entiendo por qué se hacen estas preguntas. Continúa contestando a todos estos enigmas sin sentido de manera tan sencilla como la de un niño, tan sofisticada como la de un psiquiatra de renombre mundial y tan humilde como la del más fiel siervo de Dios. Pero la contestación que me cautivó fue la que yo había estado buscando, la que contesta la pregunta del ¿cómo puedes tú como científico? Dice así: hace algún tiempo leí en una historia de la filosofía alemana que la muerte temprana de Pascal estaba causada por la tortura interior que soportó como consecuencia del conflicto entre ciencia y religión. Es posible que Pascal tuviera conflictos interiores, pero no hay signo alguno de que este fuera uno de ellos. Supongo que de Broglie es cristiano y que Max Planck era cristiano. Es posible que fueran cristianos además de ser científicos, pero ¿por qué tenían que haber sido cristianos a pesar de ser científicos? Stern y yo, en mi último año en McGill, forjamos una fuerte e incluso irresistible relación maestro-alumno. Yo abrazaba toda palabra que salía de su boca, no principalmente por el contenido científico que tenía a primera vista, sino por la serenidad y la certeza con las que hablaba. No se trataba del orgullo académico de otros profesores, sino del cálido bienestar de una sabiduría perenne con la que se expresaba. Acuérdese, esto era en 1949. Yo no tenía ningún conocimiento de su conversión y nunca hablábamos de religión. Fue para mí un shock encontrarme en 1974 con un manoseado ejemplar en rústica de su libro, justo cuando yo estaba más perdido tras mi hegemonía en la clínica abortista y cuando las dudas empezaban a resquebrajar mis propios pilares.
Fue entonces cuando descubrí que, pese a haber hablado con él en tantas ocasiones y de tantas cosas, Stern poseía un secreto que yo había estado buscando toda mi vida: el secreto de la paz de Cristo. Carl Stern y yo nos volvimos a encontrar 2 veces, con 25 años entre los 2 encuentros. El segundo de ellos puso en marcha mi búsqueda de la verdad espiritual. Solo la mano de Dios podía haber diseñado una experiencia tan gratificante como esta. La Universidad de McGill fue fundada por un escocés, James McGill, y en gran medida se basaba en teorías y prácticas pedagógicas británicas, virtud de incluso una fuerte tradición de abnegación en el profesor y una obediencia absoluta por parte del alumno, una desproporcionada dependencia en la memoria bruta en relación al diálogo razonado con el estudiante, y siempre una distancia que tomaba forma de un encumbramiento propio de Césares por parte del profesor. En la escuela de medicina, por lo general, predominaban estas costumbres, aunque menos rígidamente que en los días de mi padre. Pero esta relación entre profesor y alumno es menos fundamental para mi historia que la de médico y paciente. La tradición hipocrática, con su énfasis en el respeto debido a los propios maestros, la exclusividad implícita de la hermandad médica e incluso un cuasi secreto en lo concerniente al arte de curar, estimulaba el ideal de dominación del paciente por el médico virtuoso y paternalista. El paciente poco o nada tenía que decir sobre el tratamiento, e incluso preguntar al doctor sobre esta materia se consideraba una herejía. Los conceptos modernos de segundas opiniones, consentimiento informado y los deberes éticos y morales eran inconcebibles en Montreal por aquellos días. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. Con él o con la sociedad, aunque no tenía reparo en mentir descaradamente a mi madre en relación a su actividad sexual extramarital e implícitamente me animaba a hacer lo mismo. La única vez que me pegó fue cuando me cogió a los 11 años en una mentirijilla estúpida referente a que le había prometido solemnemente no pararme a recoger a un amigo en el camino a la escuela de los domingos. Y por supuesto lo hice. Me descubrió infraganti, esperando a que mi amigo bajara las escaleras para ir a la escuela, y me dio una bofetada en la boca, proclamando mi mendacidad y advirtiéndome que nunca debía mentirle a él. Él mismo fue, hasta el final, un hombre profundamente confundido, frágil y llevado por las circunstancias, sin puntos de referencia en su vida. Acumulaba riqueza con avidez, pero nunca gastaba un céntimo más de lo estrictamente necesario. Veneraba el aprender y lo vivía, pero nunca se atrevió a escarbar por debajo de la superficie de datos y cifras en busca de los por qué sí y de los por qué no. Se consideraba un rebelde y un innovador. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios,
ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El centro de mi mundo fantástico era el cine. No reproducía la película, pero sí daba una detallada lista de personajes. Resumía los argumentos bastante minuciosamente y lo más importante de todo, daba la duración exacta de cada película. Ahora esto puede parecer al oyente una pequeñez, pero para Bernard, con 12 años de edad y suspirando por un lugar oscuro y seguro en el que perderse, era un asunto crucial. Las películas de Errol Flynn solían ser largas, y recuerdo haber leído sobre una de ellas que duraba más de 2 horas. En aquellos días, lo normal era la doble sesión, lo que combinado con la inevitable película B que acompañaba a la de Flynn, me hacía contar con unas 3 horas fijas de arropamiento extático en mi butaca, sonriendo en la oscuridad. Iba solo al cine. Ni siquiera mi hermana podía acompañarme, salvo por decreto paterno. Me sentaba siempre en segunda o en tercera fila, la mejor para perderme en el mundo de la pantalla. Había un vacío abierto dentro de mí, que se llenaba una vez por semana con fantasía de claroscuro, imitaciones baratas de la vida y chucherías made in Taiwán. El epicentro de mi mundo fantástico, el núcleo de mi imaginación, era el cine. La misma técnica en blanco y negro era una representación de la certeza. Los argumentos eran predecibles y estáticamente morales. Los actores eran seguros. Gary Cooper era siempre un héroe. Edward Arnold, un villano siempre. Y Madeleine Carroll, Norma Shearer, Paulette Goddard y Carol Landis eran todas guapas, encantadoras y exquisitamente deseables. Entrar en un local de proyección era entrar a un universo tan seguro y tan creíble para mí como lo era una iglesia para un católico devoto. Los cimientos se estaban agrietando a nuestro alrededor en los años 30, pero la vieja Hollywood nos reafirmaba en las certezas por las que no pasa el tiempo, con todas las cuestiones desconcertantes, la sexualidad inquieta y las esencias indefinidas fuera de las pantallas. Lo que quedaba era un puré de la vida infinitamente suave. El cine era sobre todo un refugio de la parodia turbulenta de matrimonio en cuyo vértice vivíamos mi hermana y yo. Una revista, Movie Story, era el plano del refugio. Las creencias eran del grosor de un barquillo. La fe brillaba por su ausencia. Hacía las cosas por deber. El deber era lo primero. Con una autoridad paterna y un fárrago de obligación, orgullo y una ansiedad vital tan fuertes que, lleno de pánico como estaba, me llevaban a todo escape visible excepto al más evidente, la fe y la creencia. Esto se me había negado y ya no podía ni siquiera atisbarse. El centro de mi universo era mi padre. A estas alturas ya debe quedar inequívocamente claro para el oyente que el centro de mi universo era mi padre. Mi madre ya se había convertido para mí en un fantasma. Ya he hablado del hacha psicológica en la que crecí. Nada de una normativa moral consistente, nada de reglas éticas aplicables a una vida buena. Cierto, mi padre insistía en que fuera absolutamente honrado a la hora de tratar con